Hola, ¿qué tal mi gente? Es fácil identificar cuando una sociedad está cambiando y la forma de identificar es cómo tratamos a nuestros animales. Y en este gobierno va el segundo round con referencia al cuidado de nuestros animales, de nuestras mascotas, de las vaquitas, de los toros y demás animales que también tienen derecho bajo la normatividad de nuestro país. Entonces el primero que logramos fue no más Solé, se acabaron las corridas de toros en nuestro país. Y el segundo se llama Esterilizar Salva. Este es un programa que se está llevando a cabo en el gobierno del cambio justamente para entregarle la voluntad a las personas y la oportunidad de esterilizar a sus mascotas. Perros y gatos, estratos 1, 2 y 3 y de ciertas áreas del país va a tener totalmente gratis y financiado por el Estado la oportunidad de esterilizar a sus mascotas. Vamos a escuchar. Busca que la nación destine recursos para la protección de animales. El objetivo del programa es hacer cirugía de esterilización a los perros y a los gatos que no tengan hogar o que pertenezcan a hogares de los grupos A, B y C del CISBEN. Y es que miren, en Colombia hay más de 11 millones de animales en abandono. Oigan esa cifra, 11 millones de animales en abandono. Esto es una cifra escandalosa, el cual nosotros tenemos que prestarle mucha atención. Lo que quiere decir que se necesitarían más de 1 millón de esterilizaciones al año. Y échale ojo a esto, entre 2019 y 2022, la población de los gatos y de los perros pasó de 8.3 millones a 11 millones. Imagínense, el gobierno de Duque fue tan nefasto que ni siquiera los animalitos pudo controlar con respecto a su crecimiento totalmente fuera de control, descontrolado, porque es que no es nada tener una mascota, yo siempre lo digo, sino el cuidado, la dignificación que hay que entregarle a esta mascota para que tenga todas sus vacunas, para que tenga todo su alimento, para que esté esterilizada y todo ese cuento, porque es que no hay seguro, es bastante costoso, comenzando desde su alimentación, ¿cierto? Pero esto es una oportunidad enorme para controlar las cifras de animalitos que están por ahí en la calle y que vamos a escuchar. Según cifras de dinámica poblacional de gatos y perros, una pareja de gaticos en 5 años puede reproducirse hasta 28.812 individuos. Wow, yo esas cifras sinceramente no las manejaba. Es escandaloso. Solamente una pareja de gaticos en 5 años puede tener 28.812 gatos. Y una pareja de perritos en el mismo periodo de tiempo hasta 5.000 cachorros. Es enorme, enorme, y esterilizar uno solo de eso prácticamente es bajar las cifras, el cual sigue en un aumento escandaloso. Bueno, y se estarán preguntando cómo se va a hacer y cómo se va a financiar. Pues el centro de esta ley es la estrategia SER: capturar, esterilizar y reubicar, retornar o rescatar. Será financiado en su totalidad por la nación para los municipios de categoría cuarta, quinta y sexta, es decir, que tengan población menor a 30.000 habitantes. Ahora, para los municipios de categoría 2 y 3, con población entre los 50.000 y 30.000 habitantes, será cofinanciado en un 50%, mientras que los distritos especiales y municipios de categoría 1 asumirán el 100% de los costos en sus territorios. Haciendo cuentas serían 32.000 millones de pesos. No es nada, ¿cierto? Eso no es mucho dinero para poder lograr controlar esta desmedida crecimiento de nuestros cachorros, de nuestras mascotas, de nuestros gatos, cuál se está saliendo de control. Bueno, y otras noticias también positivas, también se va a lograr en el Congreso aprobar una ley que acabe con elementos que hagan alusión a la narcocultura. Yo siempre he criticado esto cuando voy a Antioquia, por allá en el Peñol, sube usted el Peñol y lo primero que se encuentra es la foto de este individuo criminal que quitó tantas vidas y que le hizo tanto daño al país. Ahí, y acabamos con la imagen de estos personajes y vamos acabando con la cultura narco en nuestro país que tanto daño nos ha hecho. Esto es de felicitar. Creo que hace mucho debió haber pasado esto, haber acabado con esta cultura narco. Prohibir telenovelas, prohibir afiches, prohibir calcomanías, moods, vasos, cualquier cosa que haga alusión a la criminalidad o a los narcos. Simplemente debemos acabar y pisotear y tapar de una vez por todas este tipo de cosas para que nuestras nuevas generaciones crezcan sabiendo la verdad y no adorando a este tipo de personajes. Bueno, y siguiendo por acá, quiero escuchar un poquito nuevamente a Pavito, porque Pavito nuevamente salió embarrándola como él sabe, hablar por hablar,
Y yo quiero responderle en este resto de video a Pavito con respuestas reales de lo que está pasando, con resultados, con hechos, cosa que el uribismo jamás mostró. Lo que estamos viendo es que la situación cada vez está peor en materia de seguridad, en materia económica, ¿no? Ya las familias trabajan más y les rinde menos, no llegan al final del mes, el costo de la vida cada vez es mayor, la inseguridad aquí en el eje cafetero, por ejemplo, cada vez con mayores dificultades. Vengo del Quindío. ¿Dónde está Pavito? ¿Dónde le abren los micrófonos a ellos? Pues ahí está en RCN, como siempre, abriéndole el micrófono para que digan mentiras. Y en el Quindío, que hace años no se presenciaban conflictos con las FARC, ya viniendo del Valle del Cauca por la cordillera, unos frentes de las FARC. Petro, Chávez y Maduro son lo mismo. Es una identidad, yo le he llamado petrochavismo. Lo que es evidente es que la identidad ideológica... Que él le ha llamado como si eso no se lo hubiese inventado el uribismo hace muchísimo. Una vaina que ya está desgastada y que la gente simplemente no le cree. La gente simplemente echa por un lado porque el presidente Petro ha demostrado ser diferente, ha demostrado trabajar por la gente. De Gustavo Petro con la dictadura de Venezuela lo ha llevado a guardar silencio, a ser tibio, a tener unos pronunciamientos flojos, pero además a decir una cosa y hacer otra. Hoy estamos a 2 años de las elecciones presidenciales, realmente a 23 meses de la primera vuelta presidencial, primera vuelta que deberíamos ganar de manera contundente al modelo que Petro y sus aliados promueven, un modelo dañino, perjudicial, destructivo, que hoy le está haciendo... Perjudicial y destructivo para los narcos y para los intereses de ellos, gente como ellos, que jamás han ido a las regiones, son unos mentirosos, siempre lo he dicho. Este señor nunca en la vida ha salido de su comodidad para ir a las regiones y conocer de primera mano lo que está sucediendo. Cómo una persona que no es pobre, que nunca ha sido pobre, puede hablar por los pobres. Eso no tiene ningún sentido. Bueno, y en noticias positivas, el gobierno Petro, vea lo que saca Infobae sobre el gobierno Petro, dice, vea este titular, lo voy a colocar por acá, más amplio, ahí está. El efecto teflón de Gustavo Petro en sus primeros 2 años, a pesar de escándalos, fracasos y polémicas. Cifras de desaprobación están casi al mismo nivel que cuando llegó al poder. ¿Qué sucede con esto? Pues muy sencillo, mi gente. Espacios como este, donde nosotros estamos acá, hemos logrado contrarrestar toda una ola de desinformación y de mentiras. Mire dónde estaba Pavito ahora mismo. Justamente estaba Pavito en RCN escuchando y reproduciendo mentiras. Hoy la gente en las poblaciones, en las comunidades, gente que no es tenido en cuenta para las encuestas, ahí están justamente apoyando el gobierno del cambio, y esa gente no son tenidos en cuenta en las encuestas, pero sí votan. Entonces, en el momento en que nosotros logremos avanzar y sigamos trabajando como lo estamos haciendo y como se lo voy a mostrar, por eso le pido que se quede en el resto del video, vamos a ver cómo el presidente Petro está sacando de pobre a la gente de forma real, con garantías para la vida de todos. Bueno, de acuerdo con los datos, lo que más afecta a la imagen del presidente es que el presidente prometió cambio y la mayoría de los colombianos no lo ha percibido. ¿Por qué no lo ha percibido? Porque gente como usted que está viendo este video no los comparten. No lo comparten en su perfil, no lo comparten en sus estados, no comparten este tipo de información. A los medios alternativos hay que compartirlos masivamente como ellos hacen porque tienen mucho más alcance que nosotros y hay muchas personas que necesitan ser despertadas a la verdad. Seguimos con cifras muy similares, pero en estos 2 años tenemos que avanzar y lograr recaudar muchísimas más personas para, como decía Pavito, no ellos ganar en primera vuelta, sino nosotros. Y ahí está en esa cifra, el presidente dice, la imagen del presidente Gustavo Petro ha cambiado notablemente en los 2 años del gobierno que tiene. De acuerdo a las encuestas de IBAMER, que periódicamente han revisado la gestión y aprobación del presidente, de su administración y gabinete y por supuesto de sus opiniones. Ojo con esta encuestadora. Por acá les voy a dejar un video para que vean cómo trabajan ellos, las cifras que utilizan, los datos de recolección, el cual son fraudulentos. No tienen en cuenta la población que hoy el presidente le está apostando y está trabajando para ello. Y en otras noticias también, Laura Sarabia se fue por allá para el diario La República, y lo dijo clarito, y esto yo lo he dicho muchas veces, en el video anterior lo dije con referente a la vicepresidenta Francia Márquez. Es muy sencillo, tenemos que ejecutar bien el presupuesto público y no hay excusas ni justificación. Yo les decía, la vicepresidenta nos ha quedado debiendo y lo sostengo. Es un jalón de oreja porque yo voté por ella y le exijo que por favor se dedique a trabajar mucho más, a mostrar su trabajo,
que los estamos necesitando. Esto también es un trabajo en contra de todo este golpe blando, el cual han intentado implantar en el país y el cual nosotros, con mucho rigor y mucho trabajo, estamos trabajando en favor del presidente del gobierno del cambio. Laura Saravia, directora del DAPRE, habló sobre los planes para la reactivación económica y los actuales desafíos del gobierno. Uno de los temas de la agenda del gobierno es la reactivación económica. La economía registró un aumento del 0,7% en el primer trimestre de 2024. A la vez, el DANE informó que en junio hubo 2,62 millones de desocupados y el gobierno recortó gastos de inversión. A ella primero le preguntan por acá, ese tema de Venezuela no lo vamos a tocar. ¿Qué otros planes salieron de la reunión de los cacaos? Desde el gobierno queremos impulsar un acuerdo nacional enfocado en productividad y ya le vamos a mostrar, ¿cierto?, cómo es este cuento. De lo que se trata es cómo nos unimos para llegar universidades a los territorios, servicios públicos y soluciones a las poblaciones. Si nosotros logramos esto desde el gobierno del presidente Petro, estamos garantizando ganar en primera vuelta. Vamos a los territorios. ¿Cómo está trabajando Petro? En los territorios. ¿A quién le está entregando tierra Petro? A los pobres, a los campesinos, a los olvidados. ¿A quiénes se les está entregando subsidios? A las asociaciones de padres de familia, a las asociaciones campesinas, a las asociaciones de madres, de cabezas de hogar y todas estas personas que son las bases sociales, que no son tenidas en cuenta y que han históricamente sido olvidadas por el uribismo. Aquí está. Por eso tienen miedo y por eso ellos salen en los micrófonos, en sus parlantes, a decir que el gobierno de Gustavo Petro no está haciendo las cosas bien. ¿Cuáles son los planes para la reactivación económica? Nos hemos trazado 5 líneas. La primera es la agricultura y vamos a ir hablando de cada una de ellas. Aquí queremos lograr que pequeños productores tengan más facilidad para acceder a crédito. Vamos por ahí. Entonces, ¿qué está pasando con la agricultura? El presidente Petro habló de la reforma agraria y con esto quiero hacerle un paréntesis e invitarlo a mi canal de TikTok. Por ahí les voy a dejar el enlace porque voy a subir un video de donde me colé en una actividad de este tipo. No debía estar ahí, pero ahí estuve y les voy a mostrar más o menos y les voy a contar una historia sobre lo que viví ahí en ese evento. Colado en el evento, pero les voy a mostrar muy chévere todo lo que el presidente y el gobierno está haciendo en favor de dignificar a nuestros campesinos y campesinas. Petro habló de una nueva reforma agraria, cambiaría la Agencia Nacional de Tierra, lo que es la ANT, por decreto para otorgarle nuevas facultades. El presidente afirmó que es necesario que el terreno entregado al campesino pueda producir de inmediato. Ahí justamente les voy a mostrar ese sistema que se está utilizando y la estrategia que se está usando. Buscando dejar de lado la polémica que se ha generado por su postura sobre la situación en Venezuela, bueno, la ANT es la máxima autoridad de las tierras en Colombia, teniendo el objetivo de ejecutar la política de ordenamiento social y gestionar el acceso a tierra como factor productivo. Ojo con eso, factor productivo, tomando mayor importancia tras los acuerdos de paz de 2016. Puesto que con ellos se acordó la distribución de 3 millones de hectáreas de tierras fértiles entre las y los campesinos. Recordemos que Colombia tiene 40 millones de hectáreas fértiles y solamente el 5% de ellas está produciendo ahora mismo. La idea es llegar a ¿dónde? A 3 millones. Seremos la despensa del mundo, seremos un país que no muere de hambre, seremos un país que atiende el hambre como respuesta fundamental mundial, mientras nos estamos enriqueciendo. Así va a ser. Y con respuesta a eso, el presidente se fue para allá, para Antioquia. Y lo dijo clarito, vamos a recuperar Antioquia de la mano del narcotráfico, de los narcos que tienen secuestrada esta hermosa tierra antioqueña y a los antioqueños. Antioquia no solamente es la zona paisa, hay una Antioquia muy olvidada, por ejemplo, el Bajo Cauca, que es mucho más costeño, mucho más pegado a la costa. Toda esta zona de Zaragoza, Caucasia, el Bagre, que históricamente ha sido golpeada, pues para allá se fue el presidente Petro a entregarles miles de hectáreas de tierra. Dice, vamos por acá, primero con esta noticia, y ahora hablamos del aro. 2.500 hectáreas fueron entregadas, fueron compradas en 5 municipios del departamento. Vamos a escuchar la noticia.
Muy buenas noches, bienvenidos a la emisión central de RTVC Noticias. El presidente Gustavo Petro realizó hoy la entrega de tierras más grande de Antioquia, con más de 2.500 hectáreas que fueron compradas en 5 municipios del departamento para campesinos y reincorporados. En el evento, el mandatario llamó la atención al alcalde de Medellín por la falta de avance en la construcción de la carretera que conduce al corregimiento de El Aro. Listo, y aquí está el presidente en El Aro, también se fue y le jaló la oreja a este señor. El presidente Petro escuchará a las víctimas y le entregará los títulos de 600 hectáreas de tierra a 52 familias y víctimas de la masacre del Aro. Mientras Álvaro Uribe fue a ejecutar, cierto, y sabía de esta ejecución en el Aro, el presidente Petro va a entregarles dignidad, recursos, tierra. Esta es la diferencia de un gobierno que le apuesta a la vida, a la economía y no al conflicto y a la guerra. Bueno, y ahí está, Antioquia va a recibir o ya recibió 2.500 hectáreas de tierra, o la fueran 25.000, y es la más grande que se ha hecho en el departamento de Antioquia, y esto va a seguir, va a continuar. Recuerden que la meta son 3 millones de hectáreas que se está recuperando, que antes era usada para cosas diferentes a nuestra alimentación. Un país que no va a volver a morir de hambre jamás. Seguimos por acá con Laura. El segundo punto, ya hablamos, cierto, de lo que es la agricultura. La segunda medida es incentivar que el turismo. El turismo es fundamental porque ayuda al tránsito económico que está dejando de producir el carbón, que dejará de producir el petróleo y el mismo narcotráfico. Si nos volvemos un país turista 100%, vamos a ser también muy ricos. Tenemos alimento y también tenemos cómo mostrarle la belleza de nuestro país, que ha sido secuestrada por la delincuencia. Dice, la segunda es incentivar el turismo en las regiones brindando condiciones de cadena productiva y que llegue a la inversión extranjera. Otra apuesta es la activación de proyectos de energía renovable, ¿cierto? Y crear acuerdos para disminuir los precios de tarifas de energía. Ahí está todo eso. Se llaman sistemas de energía integral, lo que está entregando el gobierno Petro. Bacano, muy chévere eso, entregar energía a cada comunidad, que cada casa, estrato 1, 2 y 3 tenga paneles solares. En la costa es justo y necesario, y creo que ese proyecto de 1 millón de hogares en la costa va caminando muy bien, y muy pronto, antes de finalizar los 2 años del gobierno Petro, ya va a existir. En ese, ¿cuántos millones de megawatts de energía se van a producir ahí? Muchísimo, que va a ayudar también a bajar las tarifas del precio de energía y que también podamos nosotros venderle energía al resto del mundo. Sí se puede. Bueno, vamos entonces con la parte del turismo, porque nuestro ministro, Mr. Tarses, que ya no es de la DIAN, sino que se vino por acá, está haciendo un excelente trabajo y estuvo en varias reuniones por aquí y por acá, el cual el ministro de Comercio, perdón, se me olvidaba el nombre, y logró avanzar enormemente en muchos aspectos con referente al turismo. Les voy a hablar rápidamente. Primero que todo, se busca, y eso es lo que se está hablando, bajarle los impuestos a los tiquetes aéreos. Además de eso, que se hagan rutas de aviones con paradas obligatorias por cierto periodo de tiempo, sin costos adicionales. Entonces, si yo voy para Bogotá, entonces me toca parar desde Barranquilla a Bogotá, me toca parar, por ejemplo, en una parte del eje cafetero, por obligación. Y además de eso, ahí van a existir rutas turísticas. De pronto todo el mundo no va a tener para hacerla. Pero ¿cuánto porcentaje de esas personas que no tenían la oportunidad, que no tienen la oportunidad o de pronto no tenían los recursos para hacer directamente ese viaje, puedan en ese momento, en esas 5, 10, 12 horas de parada, hacer ese tránsito cultural y de conocimiento de nuestro país? Al turista en general que está dedicado a eso, sería una excelente opción porque baja muchísimo los costos de transporte que llegarían ahora a las personas que se dedican a este cuento del turismo. Vamos a escuchar por acá. Disminuir el IVA a los tiquetes aéreos, revisar la tasa de tributación empresarial y también dar un impulso al turismo local fueron algunas de las peticiones que hicieron los gremios del sector turismo para jalonar su crecimiento. Sin embargo, al gobierno le quedó sonando analizar la reducción del IVA a tiquetes aéreos y alojamientos para impulsar al sector. En el proyecto de reactivación económica que prepara el gobierno se busca, entre otras cosas, incentivos tributarios e impulsar el turismo en zonas apartadas del país. El ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, señaló que no se descarta incrementar las rutas aéreas para cubrir los nuevos destinos turísticos. Vamos a trabajar para hacer que eso sea una realidad.
Igualmente, se contempla la posibilidad de reducir el IVA a los tiquetes aéreos y los alojamientos para reactivar el sector. Sin embargo, esta medida se aplicaría inicialmente en San Andrés. Si uno quiere fomentar el turismo en una ciudad del país que puede ser una buena escala para vuelos internacionales, nosotros podemos articular a las aerolíneas para que hagan escalas ahí de varios días, articular eso con paquetes turísticos que dejen divisas en esa ciudad y lograr llenar esas rutas turísticas a través de una promoción coordinada de todo lo que el país tiene para ofrecer. En esto, la articulación con el gremio hotelero, con las aerolíneas, con las secretarías de turismo de los municipios involucrados, de las gobernaciones con las que se esté trabajando, todo este trabajo de articulación es una parte importante de esa estrategia. En el último año, según el DANE, solo el 8% de los colombianos hicieron turismo a nivel nacional, lo que estancó la recuperación del sector turismo. Según las... Así es. La idea es recuperar el turismo y para eso hay que bajar los costos. Ya lo hemos dicho aquí, ir a San Andrés a veces sale más caro que ir a otras partes. A veces nos sale más caro que ir a otras partes del país que de pronto son igual de hermosas. Entonces uno decide como que esperar e ir a otros lugares. Eso ha afectado a San Andrés, que vive exclusivamente del turismo. También vienen proyectos para San Andrés para que se diversifique su economía y que no solamente sea turismo. Bueno, seguimos por acá porque han armado todo un escándalo con referente a el cuento de monómeros. Salió como siempre Paloma Valencia a mentir y se hizo un hilo donde dice más de 30 millones de dólares habrían sido entregados por el gobierno Petro al gobierno de Nicolás Maduro. Eso es falso, totalmente falso. Y ya les voy a decir por qué. Estas transferencias se habrían hecho a través de una firma ubicada en Hong Kong. Vamos a seguir por acá. La persona clave de la transición es Rodrigo Ramírez, el muchacho que ven ustedes ahí al lado mío en la foto inicial de este video, cercano a Nicolás Petro, es muy buen amigo, él es de acá de mi región sucreña, y quien fue designado por Gustavo Petro. Él también se encuentra relacionado en el caso de la corrupción de la unidad de riesgo. Eso es falso también, ¿cierto? Bueno, a él no lo han mencionado más y lo mencionaron por encima y eso no fue por ahí. Eso fue con el escándalo que quisieron armar con el cuento de los mercados. Monómeros envió en 2023 120 mil millones de pesos, que son 30 millones de dólares, a Pequiven, Petroquímicas de Venezuela, a través de una empresa creada en Hong Kong, ambas controladas por la dictadura de Nicolás Maduro. Esta empresa Pequiven, para comenzarles a hablar, es la empresa que se encarga de traer los suministros químicos con el cual se hacen los abonos y los fertilizantes que Monómeros le vende a Colombia. Lógicamente que si ellos traen los químicos y nosotros debemos devolverles lógicamente el recurso. Ahora, Pequiven no está secuestrada o no hace parte de las empresas que el gobierno de Estados Unidos le tiene prohibido contratar al resto de países, que está dentro del bloqueo. Esa empresa no entra ahí. Por eso lo hacen por medio de esa empresa. A esta cifra se suman más de 14 mil millones de pesos transferidos de Monómeros a Pequiven. Hasta el momento no hay pronunciamiento del gobierno. Es que no hay nada que pronunciar. Vamos con la noticia como tal. Bueno, primero también colocó esta otra. Así financian la dictadura de Maduro. Según la señora Paloma Valencia, darle la plata a la empresa que suministra los químicos es financiar la campaña o financiar la dictadura de Maduro. Qué señora tan fuera de lugar, como siempre, una paloma que vuela sin ningún horizonte. El movimiento con el que Monómeros a través de fichas de Petro envió 120 mil millones de pesos. Esta es otra mentira. Ahí dentro de esa asociación hay dos personas que están en la junta directiva. Pero, miren este título. Monómeros pasa oficialmente a ser controlada por el gobierno de Maduro. Durante 3 años la compañía de fertilizantes estuvo bajo tutela del líder opositor Juan Guaidó. ¿Ustedes se acuerdan qué le pasó a Monómeros con Guaidó? Sí, tuvo un déficit de más de 37 mil millones de pesos. Prácticamente 27 millones de dólares. Tuvo un déficit enorme, estaba en la quiebra. En la quiebra total porque Guaidó se la robó. Comenzó a repartir dinero, se hizo, mejor dicho, rico, mientras Colombia pasaba crisis agraria porque no habían fertilizantes. Eso fue lo que pasó ahí en realidad y yo creo que ustedes no desconocen esa noticia. Bueno, el gobierno de Colombia anunció este lunes, ¿qué fecha tiene eso? 20 de septiembre de 2022. En ese momento, ¿cierto?, que empresa venezolana de fertilizantes radicada en su territorio volverá a ser controlada por el presidente Maduro. Esta empresa no es colombiana porque Álvaro Uribe la vendió totalmente a Hugo Chávez. El 100% de los recursos de esta empresa o pertenece al gobierno del señor Nicolás Maduro.
perdón, sí, Nicolás Maduro, luego de unos 3 años bajo la tutela del líder opositor Guaidó. Ratificamos la voluntad del gobierno venezolano en designar una junta directiva para monómeros, dijo a la cadena Telesur el superintendente de sociedades de Colombia, Billy Escobar, al término de una reunión en Bogotá con el embajador de Venezuela, Félix Plasencia. Ahí está, esta empresa no es colombiana, por eso Petro no puede enviarle recursos al señor Maduro, porque es que esa empresa es de ellos. Esa empresa no es colombiana. ¿Qué están haciendo? Lógicamente sustentando sus recursos con las empresas que vienen y que van y que transitan recursos de aquí para allá. Al final de cuentas, Colombia no tiene nada que ver con eso. Petro pidió estas 2 personas en la junta directiva, pero ellos no controlan los recursos que entran y salen. No son mayoría en la junta directiva. Están ahí justamente con un propósito. ¿Cuál es? Que el gobierno del presidente Gustavo Petro quiere comprar a monómeros, para que sea colombiana 100%, y en eso se está trabajando desde el año 2022. Hay avances positivos, les adelanto eso, hay avances positivos, y que el gobierno del señor Maduro, hasta ahora tiene total perspectiva positiva sobre esta compra. Sí le quiere vender esta empresa a Colombia que tanto la necesitamos para nuestro crecimiento económico, el cual ayuda también al vecino país. Y quiero cerrar este video con la última actualización porque toca hablar un poquito del cuento de Venezuela. El presidente Petro dijo: estoy absolutamente de acuerdo con la representante de la Cámara de los Estados Unidos, Alexandra Ocasio. Las actas del CNE y su auditaje son fundamental para la transparencia de cualquier proceso electoral. Hasta estos momentos no hay acta por parte del CNE. Quien ha puesto actas por ahí es la señora Machado, pero según el oficialismo son falsas. Vamos a esperar qué sucede. Como también es fundamental, ojo, este jalón de oreja al presidente, que Alexandria y su bancada progresista nos puedan ayudar a hacer comprender a la sociedad estadounidense toda que la manera más eficaz para detener el éxodo migratorio es lograr un gran pacto americano que contemple la democracia, la paz y el progreso en los pueblos del sur. Mucha más democracia, mucha más paz, mucho más progreso sin carbono y mucho más y nunca más los bloqueos antihumanos. Justamente Monómeros, cierto, fue bloqueada por Duque porque fue secuestrada por este señor de manera arbitraria, porque ella no entró dentro de las empresas que Estados Unidos le bloqueó al régimen de Maduro. Bueno, esto ha sido todo por hoy. La invitación, como siempre, es que por favor, si no se ha suscrito a mi canal, es muy fácil. Simplemente le da ahí en suscribirse y activa también la campanita para que de forma inmediata, cuando yo suba videitos, a usted le lleguen esos videos y podamos siempre estar en contacto apoyándome de esta manera. De igual manera, les pido por favor que si tiene un pesito en su cuenta de Nequi o DaviPlata, me la puede enviar, que yo sé muy bien qué hacer con ella. Gracias por su apoyo, siempre gratificante como siempre estar acá con ustedes. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.